Haciendo un pequeño recuento de lo que estamos llevando a cabo sobre nuestra exposición del libro de Santiago, de la carta. La vez pasada que les compartí sobre el capítulo 4, sobre las guerras que tenían y los pleitos que tenían los hermanos, y Santiago les exhortaba y les reprimía en el sentido de que les decía que todo eso salía de ellos, que era una lucha interna, una lucha espiritual que tenían que ellos vencer. Santiago diagnostica el problema que tenían ellos, que era esa envidia, esas contiendas, esas disensiones que entre ellos combatían y que pues no dejaban crecer a la iglesia. Entonces Santiago diagnosticó que el problema era espiritual. Entonces él empieza en esta porción que vamos a leer, que vamos a compartir, que es el versículo 7 al 12 de Santiago, diagnostica y da la solución a los problemas. Él les dice, bueno, vamos ahora a dar la medicina adecuada para ese mal que yo veo que ustedes tienen. Y empieza Santiago a exhortar. En esta palabra que vamos a leer, Santiago usa 10 verbos en forma imperativa. Esto quiere decir que estos verbos significan que Santiago denotan una acción de mandar. Es un mandamiento, un mandato. También dice que este verbo se usa para mandar, para rogar, para exhortar, para disuadir. Y a través del versículo 7 al 10 vamos a encontrar esos 10 verbos imperativos donde si los ponemos en práctica, hermanos, vamos a encontrar soluciones a los problemas que estamos pasando, ¿sí? Antes de empezar vamos a orar, vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios y vamos a pedirle que sea Él el que nos ministre. Padre bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor. Estoy ante tu iglesia, Señor Padre bendito Dios, para traer esta palabra, Señor. Que sea una palabra de edificación, Padre, que sea una palabra que llegue a donde tu propósito en cada una de nuestras vidas así lo tenga, Señor Padre bendito Dios. Y Padre bendito Dios, yo te pido, Padre bendito Dios, que sea a través de tu Santo Espíritu, Señor, que empieces a ministrar en este momento, Señor, en este lugar, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre. Y te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces vamos a empezar con estos mandamientos que Él utiliza para decirles a los hermanos que es la única manera de poder combatir los problemas que ellos tienen. Y aquí dice en Santiago 4, 7, el primero dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Aquí encontramos dos verbos, someteos y resistir. ¿Sí? Ahorita estamos cantando unas marchas donde nos muestran, donde dicen que debemos de estar firmes, que debemos de estar luchando, ¿sí?
Y fíjese, el someteos significa subordinarse, ponerse en sujeción, obedecer, ponerse al mando de otro. Dios nos manda a que nos subordinemos voluntariamente a su voluntad. Él no quiere obediencia a fuerza. Por eso dice someteos, un sometimiento pero voluntario, ¿sí? Y el otro verbo, resistir, dice que significa oponerse, ponerse a uno mismo en oposición a otro, contradecir, contrariar o rechazar. Estos verbos estos vocablos que usa Pablo en esto son términos militares, ¿sí? Y ahorita a través de estas alabanzas que hemos escuchado, esas marchas, nos menciona que un cristiano debe estar firmes y adelанtes, ¿sí? Para luchar contra las huestes de maldad, ¿sí? Entonces, la única manera que empieza Santiago diciéndoles, ustedes deben de primero someterse y luego estar firmes, resistir, ¿sí? Porque tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó cuando Él fue llevado al desierto? Fue tentado. Él estaba en sujeción a la voluntad de Dios. Él vino a hacer la voluntad de Dios y no la de Él. Entonces tenemos ese ejemplo donde dice Jesucristo que Él le vino el enemigo y le tentó, pero Él le rechazó. ¿Y qué dice? Que el diablo le dejó, ¿sí? Y ese es el propósito que Santiago desea, que nosotros a través de ese sometimiento que tengamos voluntario a nuestro Señor, tengamos esa firmeza, esa fe para rechazar esos ataques que tengamos del enemigo, porque sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que son contra las huestes, las potestades, ¿sí? Y luego también nos dice aquí Pedro, dice Pedro en la palabra en 1 de Pedro 5, del 8 al 9, dice, ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro, anda alrededor buscando a quien devorar. Y fíjese, la primera parte del versículo 9 dice, el cual dice, resistid firmes en la fe. ¿Sí? Nos manda que tengamos esa firmeza, pero en fe en Él. Porque también en Efesios 6 nos mandan que nos vistamos de esa armadura. Dice ahí en Efesios 6, dice, vistíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, contra las acechanzas del diablo. Entonces el primer mandamiento que nos manda, esos dos primeros mandamientos que nos manda Santiago y que les está diciendo a ese pueblo, someteos primero a Dios y resistir, y el diablo va a huir, ¿sí? Eso es algo muy importante que tenemos que considerar, ¿sí? Luego, siguiendo, acercarse a Dios y Él se acercará a vosotros. Otro mandamiento, acercarse a Dios, ¿sí? Y Él se acercará a vosotros. No porque Dios esté lejos de nosotros, nosotros somos los que nos alejamos de Él. Nos alejamos y por eso dice, acercaos a Dios. Y fíjese que Santiago tiene en mente, cuando dice esto, las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando era el acercarse a Dios, era lo que tenía que hacer el pueblo para que Dios estuviese en medio de ellos. Y lo tenemos y lo menciona en Éxodo 19:22, dice, y también se santificarán los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que el Eterno no haga en ellos estrago, ¿sí?
En esta escritura, el contexto era de que Dios se iba a presentar en el monte Sinaí y iba a bajar en una nube. Y Dios le dijo a Moisés y a Aarón que limitaran para que la gente no pasara sus límites, pero antes les mandó en 7 días que se limpiaran, que lavaran su ropa, que se purificaran para poder acercarse hacia los límites. Y era eso lo que teníamos, ese acercamiento que uno busca de uno, acercarse a Dios. Pero debemos de tener esa actitud de humildad. Y luego aquí el salmista nos menciona en el Salmo 145, 18, dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, y todos los que le invocan le verán. ¿Sí? Entonces Santiago está haciendo un llamado a los creyentes, es para que entren en esa relación de Dios, que es la única manera en que podemos nosotros ir batallando con nuestra carne, con nuestro pecado, porque fuera de Él, fuera de esa soberanía, no tendremos ese cuidado. En Lucas 15 se nos menciona un ejemplo. ¿Qué le pasó al hijo pródigo que se menciona ahí? Él se alejó del cuidado del papá, él quiso llevar su vida, él quiso irse, entonces el papá pues lo dejó y el hijo salió y malgastó y estuvo él gastando lo que tenía y viviendo su vida como él quiso. Pero esa actitud que después él vino a su mente, porque ya después él estaba en una miseria y pues estaba trabajando, cuidando cerdos y estaba comiendo las algarrobas que los cerdos comían, y él vino a su mente y dijo: bueno, en la casa de mi padre puedo ser un jornalero con una comida decente y no estar aquí estoy. Él reconoció que necesitaba del papá, y aunque él también humildemente dijo: aunque sea un jornalero, pero voy a tener más, un trabajo más digno. Y eso es lo que pasó. Él se acercó, él decidió ir, y la actitud del papá era siempre estar cuidando cada día el camino para cuando el hijo regresara, él fue al encuentro. El papá fue al encuentro y le dio el abrazo. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios, que cuando uno, a pesar de que se aleje o que tenga una culpa por algún pecado, sabemos que tenemos que acercarnos a Dios, pero tenemos que ir con esa actitud de reconocer que la única manera de poder estar en paz y tranquilo es en la protección de mi Padre, y más de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, aquí en este versículo es un mandamiento, porque en Hebreos 10:22 nos dice que nos acerquemos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí en Santiago estaba viendo que este pueblo estaba alejado de Dios, que necesitaba acercarse a Dios. Y es algo que a nosotros en nuestra vida llega un momento a pasarnos. Llega a descuidar nuestras áreas espirituales, que tenemos que estar nosotros en una situación constante, de una situación sistemática, nuestra oración, nuestro estudio, el poder desarrollar. Y eso es lo que tenemos que nosotros, y a veces descuidamos y llega esas situaciones. Entonces, por eso dice Dios: acerquémonos. Dice Santiago: acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego, y nos dice aquí,
limpiar las manos. Santiago sabe que él está hablando con un pueblo que tradicionalmente tenía sus tradiciones judías de la antigüedad. Y una situación que aquí menciona Santiago en limpiar las manos, dice que esta palabra que se usa para limpiar significa tanto una limpieza física como una limpieza espiritual y moral que tenían ellos. En un evangelio, en el de Mateo 23, 25, les menciona Jesús ante la actitud de escribas y esos fariseos que tenían en cuanto a ello, que le decía y les mencionaba que eran unos hipócritas. Y decía: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Jesús hace mención en ese sentido, porque no nomás la limpieza es de manera externa, debe de ser una limpieza de adentro, espiritual. ¿Sí? Y aquí menciona él también, en este aspecto, los ritos, las enseñanzas, las tradiciones que llevaban en la antigüedad, en Éxodo 30 del 19 al 21, donde dice, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar a ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo y su descendencia por sus generaciones. Era una enseñanza que ellos tenían, pero ellos lo tenían muy arraigado, y por eso Santiago toma esas enseñanzas para enseñarles que a través de ello ellos tenían que recordar